Hola, muy buenos días. Qué bueno estar todos reunidos el día de hoy. Gracias por haber madrugado y estar con nosotros esta mañana. Quiero agradecerles a cada uno de nuestros amigos, clientes, familiares, colaboradores y especialmente a nuestro invitado Hernán, que está acá con nosotros, el haberse sumado a esta celebración de los 7 años de Entorno Social, una instancia que nos llena de mucha satisfacción y orgullo. Entorno, podemos decir, y lo pudieron ver en el video, Entorno Social logró en estos 7 años avanzar conociendo el territorio de nuestro país desde Arica a Punta Arenas. Recientemente estuvimos en Tierra del Fuego trabajando y gracias a la confianza también de uno de nuestros clientes este año nos pudimos abrir a Brasil, a Uruguay y próximamente en Perú, generando consultorías para sus operaciones allá. Lo que nos llena de satisfacción y felicidad, entendiendo que sí se puede colaborar también con consultoras de otros países. Hemos tratado en todo este tiempo de generar un conocimiento, vínculo y sobre todo una comprensión profunda de los territorios, y es por eso que hoy día queremos hablar de Chile. Un proyecto que lideró Hernán como director ejecutivo de la plataforma Tenemos que hablar de Chile, una instancia increíblemente colaborativa y asociativa de las dos más prestigiosas universidades de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, liderados por sus rectores, quienes quisieron aportar a través de metodologías novedosas, de metodologías de escucha, de procesos de participación, de inteligencia artificial, cosas que después Hernán nos va a contar en mayor profundidad, el cómo sentimos y lo que estamos esperando los chilenos y desde los territorios, sobre todo desde cada uno de los territorios de nuestro ancho, más bien largo país, delgado y largo país, desde nuestro territorio, lo que anhelamos, lo que queremos, lo que nos moviliza, lo que esperamos de un desarrollo más sostenible. Y en eso, en Entorno Social, hemos estado profundamente aspectados, hemos profundizado, y este desarrollo ha sido gracias al trabajo de muchos, reconocer el trabajo enorme de compartir información con SGA, que es nuestra empresa directora junto con Acerta, de quienes ellos tuvieron la visión hace más de 7 años atrás que el componente humano, las comunidades, los territorios tenían que ser centrales para los desarrollos empresariales, para las innovaciones, para las inversiones y para aquellas empresas que hoy día conviven en el territorio. Y ese componente humano que ha sido central ha tenido que crecer y ha crecido y se ha profesionalizado en el tiempo. Las empresas no son lo mismo en cuanto a cómo abordan estas complejidades y estos sistemas complejos como son los territorios hace 20 años. Y en ese crecimiento han habido muy buenas prácticas de las industrias, también han habido errores de los que hemos tenido que aprender. La academia también se puso al día, los organismos reguladores y los sectoriales también han avanzado en ciertos criterios y marcos que nos han permitido a todos como industria ir creciendo y aportando valor a un desarrollo más integrador, a un desarrollo que nos permita avanzar hacia lo que queremos, un Chile con un mayor crecimiento, desarrollo para todos y que las comunidades se sientan partícipes. Y en ese contexto lo que hemos avanzado es en que nuestros clientes, grandes corporaciones, pequeños clientes, desafíos a veces de un grupo de personas que necesita ingresar a distintas comunidades, han entendido lo central que es vincularse. Y para vincularse quizás tenemos una serie de palabras que hoy día ocupamos mucho, pero que hay que vivirlas, como el diálogo, los procesos de escucha, poder sostener el disenso, poder sostener que alguien no los quiera en un territorio, poder entender por qué, para poder llegar a ciertos espacios donde sí podemos agregar valor, y agregar valor en conjunto. Y desde ese lugar es que nos hizo todo el sentido contar hoy día con Hernán,
Le agradecemos porque sé que su agenda ha estado copadísima desde que lanzaron esto hace un mes y tanto. Y, y solo agradecer el estar acá. Hasta aquí llegan mis palabras porque lo más importante es escuchar a Hernán. Así es que le doy el paso a Javier, que va a hacer una breve introducción para que Hernán nos conmueva y nos haga reflexionar con su gran trabajo. Muchas gracias a todos. Bueno, como dice Tere, entonces estamos muy contentos de estar con ustedes hoy día. Le damos las gracias por su presencia y le damos las gracias a Hernán. Hernán, les cuento que es ingeniero civil de la Universidad Católica, egresado de filosofía también de la misma universidad y con un máster en filosofía y ciencias sociales en la London School of Economics. En su trayectoria profesional ha estado vinculado al mundo de la educación, fue director ejecutivo del IGE Educar, iniciativa público-privada que busca justamente fomentar colaborar en la formación de profesores, ¿cierto? Y es director ejecutivo también de Kiklos, una empresa B que está tratando de impulsar la cultura a la basura cero. Entonces vamos a darle la bienvenida a Hernán, que está con nosotros, vamos a escucharlo, vamos a escuchar su presentación y después de eso vamos a tener justamente un momento de diálogo, reflexión y preguntas con todos nuestros invitados. Muchas gracias, Hernán. Javier, al revés, muchas gracias a ustedes, felicitaciones también por este día de celebración. Parte del proceso que estamos haciendo nosotros como Tenemos que Hablar de Chile es llevar la voz de la conversación que fuimos capaces de registrar, así que también agradecido de la oportunidad de presentar hoy. Tengo una presentación que les voy a compartir. Ahí debiese ya estarse... Bueno, esto es Tenemos que Hablar de Chile, yo soy su director ejecutivo, una plataforma, ¿cierto?, de diálogo y encuentro impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Yo les voy a contar un poquito hoy día sobre la metodología y algunas consideraciones sobre esta metodología que trabajamos, los resultados principales de un proceso de escucha que realizamos el año pasado y obviamente lo más interesante es aprender con ustedes y sus reflexiones. Entonces, a ver, esta iniciativa nace post-estallido social. Nace desde la constatación que cuando ocurre el estallido ocurre también una gran conversación a lo largo del país, probablemente en sus propios WhatsApp, en las conversaciones, en sus familias, en el trabajo, en distintas partes. Muchos nos preguntábamos qué está pasando, ¿cierto? ¿Cuáles son las dimensiones de este fenómeno, un fenómeno tan complejo, tan amplio, tan a lo largo de este país? Muchos levantan hipótesis, ideas, los columnistas clásicos levantan sus teorías, las pancartas son múltiples y diversas. Y por otra parte, el fenómeno también de conversación que ocurre tiene una complejidad, que es que en esos momentos uno tiende a cerrarse en los grupos sobre los cuales uno trabaja un punto de vista similar, ¿ah? Y la conversación, esta gran conversación muy masiva empieza a ocurrir en lo que se llaman las cajas de resonancia, o sea, grupos en los cuales tenemos puntos de vista muy similares y empezamos a reforzar nuestras ideas más que a encontrar puntos de vista diversos y enfrentarnos a otras. Entonces empieza un cierto proceso de polarización bien complejo. Y lo tercero es que esta conversación ocurre sin ser sistematizada. No sabemos de qué está hablando la gente, ¿cierto? Algo tenemos en las redes sociales, pero sabemos que las redes sociales no son representativas de la conversación país. Entonces, las universidades, y en especial desde la rectoría, deciden, ¿cierto?, impulsar un proceso que permita construir una plataforma a la cual ojalá todos estén dispuestos a ir a sentarse, a hablar, a conversar, a escucharse y a entenderse. Que sea un proceso masivo, una plataforma que incite a la conversación masiva del país, ¿cierto? Y que lo haga no dejando las diferencias fuera. Muchas veces en Chile decíamos, dejemos nuestras diferencias de lado. La idea era no dejar las diferencias de lado, sino más bien traer las diferencias a la mesa y desde las diferencias construir una conversación. Y por último, sistematizando, representando y respondiendo de la forma más rigurosamente posible a esta conversación. Entonces, con esos tres objetivos nace el Tenemos que Hablar de Chile. Nace pre-pandemia. Después con pandemia obviamente tuvimos que cambiar todo el proceso y nos fuimos a un espacio digital, ¿ya? Cuando analizamos los procesos de escucha en el mundo y en Chile veíamos que había como tres condiciones que son bien relevantes.
a veces uno hace procesos muy participativos, que son procesos de puertas abiertas, y en ese sentido son bastante, muestran bastante legitimidad porque uno invita a que cualquier persona que quiera participar pueda participar, y eso es muy bueno, pero lo que hace eso muchas veces es que solamente llega a participar el que le gusta participar, el que quiere participar y el que puede participar. Y queda de lado el que no sabe, el que no puede y el que no quiere participar. Y así entonces ocurren otros procesos que buscan más bien representatividad, que buscan ser muy representativos, que buscan reunir muy bien, ¿cierto?, la diversidad y hacerla conversar y registrar, ¿cierto?, esa conversación, que son procesos representativos, pero muchas veces esos procesos representativos no son tan masivos, y un poco cierran las puertas, que si juntamos a 100 personas o armamos una comisión o armamos estos grupos, ¿cierto?, y eso también a veces tensiona. Entonces representatividad y participación están muchas veces en tensión. Y lo tercero que es muy importante en los procesos de este tipo es que haya respuesta y retroalimentación, o sea, que toda esa conversación que ocurra se registre, ¿cierto?, conduzca a algún producto en específico, pero además que ese producto, ¿cierto?, se difunda y se retroalimente y busque incidir, ¿cierto?, a los distintos actores que están involucrados en estos procesos de escucha. O sea, con ese marco por delante, lo que hicimos nosotros fue armar 3 mecanismos de participación. Terminaron participando 105.000 personas en los distintos mecanismos. Habían 2 mecanismos que eran más participativos, que eran puertas abiertas, ¿cierto? Uno eran unas consultas temáticas individuales, que eran preguntas abiertas, temáticas, por ejemplo, tenemos que hablar de la pobreza, y eran preguntas que te preguntaban personalmente a ti sobre temas de pobreza, pero también lo que buscaban era ponerte en el lugar del otro, y iban poniendo distintos casos reales, y respecto a ello iban produciendo preguntas. Lo otro que había es que uno se podía inscribir en la plataforma y se asignaba un horario de conversación y uno entraba a un diálogo por Zoom con otros 5, 6, 7 personas, ¿cierto?, que uno no conocía, y con la ayuda de un moderador uno tenía una conversación política sobre qué es lo que hay que hacer en Chile. Y lo tercero que hicimos fue tratar de buscar un mecanismo que fuera lo más representativo posible y lo más participativo posible, o sea, lo más masivo posible, pero al mismo tiempo que fuera muy representativo. Yo les voy a contar los resultados en mayor detalle de ese mecanismo. Ese mecanismo se llama Chile a escala, porque buscábamos hacer un mapa a escala, ¿cierto?, de la diversidad del país en función de 8 variables distintas que les voy a explicitar después. En función de esas 8 variables nosotros armamos un mapa y salimos a buscar a las personas. Entonces sabíamos que de Chiloé necesitábamos esta cantidad de personas con tales y cuales características, que de Colchane necesitábamos esta cantidad de personas, que de Tiltil, ¿cierto?, que de Concepción, y así de distintas partes. Y salimos a buscar a estas personas y las invitábamos a una conversación en grupos chicos, en grupos reducidos de a 5. El diseño de todo esto obviamente es muy importante, después si quieren podemos hablar más de eso, pero lo invitábamos en un grupo reducido y con la ayuda de un moderador ellos tenían una conversación de cerca de 2 horas. La primera hora trataba más o menos de cuál ha sido la emoción predominante la última semana, y después nos metíamos una pregunta muy política, de qué debemos cambiar, mejorar o mantener en Chile. Eso es una pregunta sobre el qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Y el grupo, después de diverger, los invitábamos a diverger a ideas amplias, ¿cierto?, tenía que consensuar una prioridad. Y ellos veían cómo consensuaban, si votaban, si se ponían de acuerdo, etc. Y luego, consensuada una prioridad, ellos tenían que discutir sobre el cómo lograr, ¿cierto?, aquello que tenían como prioritario. Y por último, cerrar con cuál es la corresponsabilidad que tiene la ciudadanía respecto a ese cómo. Entonces, una conversación sobre qué es lo que hay que hacer en Chile, cómo hay que hacerlo y cuál es la corresponsabilidad y las emociones de las personas asociado a ello. Y entonces armamos un Chile a escala de 10.000 personas y las salimos a buscar. No logramos los 10.000, logramos 8.815, fueron 1.775 conversaciones por videollamada. Para que se hagan una idea, es como si hubiésemos hecho 1.800 focus group, y 3.550 horas aproximadas de conversación que fueron quedando registradas. ¿Cómo las registrábamos? Nosotros teníamos todo prediseñado para luego ser leído por computadores. Entonces, todo el registro era en castellano. Los chilenos hablamos en chileno, pero nuestro registro era en castellano. ¿En qué sentido? En que si alguien decía hay que mejorar las pensiones, el moderador le hubiese preguntado ya, pero ¿quién es el sujeto? ¿Quién tiene que hacerlo? Entonces, éramos capaces de registrar toda la gramática asociada a las opiniones de las personas, el sujeto, el predicado con todos sus componentes.
y iba quedando escrito en una pantalla a la cual tenían acceso los participantes. Una vez que se cerraba el diálogo, les llegaba al WhatsApp y al mail la pizarra completa, el canvas completo, ¿cierto?, de conversación de los cuales ellos habían sido parte. O sea, había trazabilidad total, y eso se descargaba a una base de datos en las cuales se generaron 200.000 opiniones de toda esta conversación, y sobre las cuales nosotros operamos un sistema de análisis. ¿Ah? Participaron personas de las 16 regiones, de las 346 comunas. Fue un proceso de conversación de 6 meses. Esto ocurre el año pasado, 6 meses en que ocurren, ¿cierto?, estas casi 1.800 conversaciones. No logramos tampoco un Chile a escala idéntico, ¿ya? Nos fuimos asimilando bastante, pero tuvimos un poquito más de participación de mujeres, las mujeres se inscribían más y participaban más. Nos fue súper bien en tema rural, que nos costó mucho, pero nos movilizamos y logramos colaborativamente con el apoyo de mucha gente, más o menos el nivel, ¿cierto?, que señala el censo de personas del mundo rural. Tuvimos una sobrerepresentación de cierta forma buscada de pueblos originarios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que tú llegabas a un grupo de A5, probablemente te tocaba con alguien de pueblo originario. Tuvimos un sesgo hacia la educación universitaria, pero igual logramos que cerca del 60% no viniera, ¿cierto?, del mundo universitario, sino que viniera del técnico escolar, ¿cierto?, de los que no tienen la básica completa, de los que no tienen la media completa, de los que no tienen la técnica completa, etcétera. Por eso muy, muy grande ahí. Y el grupo que quizás nos fue peor fue el grupo de 18 a 24 años. Se inscribían, pero llegaban menos, ¿ya? Algunas consideraciones importantes. Esto no es una muestra estadísticamente representativa, ¿ya? No es un muestreo aleatorio que uno logre estratificar, ¿cierto?, etcétera, como hacen las pocas encuestas que lo hacen, ¿ya? Pero hay algunas buenas encuestas en Chile que sí hacen estos muestreos, ¿cierto?, aleatorios, que uno es capaz de demostrar, ¿cierto?, el error muestral, etcétera. Bueno, ese no era el objetivo nuestro, y probablemente era bastante poco factible hacerlo de esa forma. Nosotros buscábamos una representatividad más bien analítica, ¿ah? Estratificamos el país en distintos grupos, comunas, como les decía, y fuimos a buscar llenar ciertas cuotas en función de variables de región, área, tamaño de comuna, nivel socioeconómico, sexo, edad, nivel educacional y pertenencia a un pueblo originario. Y en función de esas 8 variables teníamos un software que iba asignando las conversaciones y buscaba que esos 5 que se juntaban a conversar fueran lo más diverso posible. ¿Ah? Y la segunda consideración es que pudiese haber algún sesgo hacia los consensos. ¿Por qué? Porque si uno invita a personas a dialogar, probablemente llegan algunos más dialogantes. Ahora, lo que también sabemos es que las personas que participan de encuestas o este tipo de cosas también son los más políticos, ¿ya? De los 1.800 diálogos que tuvimos, solamente 4 no se lograron terminar y tuvieron conflictos insalvables, pero la gran mayoría sí funcionó. Y hicimos lo que se llama un grupo de control. Un grupo de control, ¿cierto?, es 1.500 personas, un panel de 1.500 personas, que no participaron de nuestros diálogos y que los encuestamos en varias de las cosas del diálogo, ¿cierto?, que fueron apareciendo, ¿ah? Y en el fondo y en sus percepciones sobre el diálogo mismo. Y eso es bien interesante porque validamos varias de las cosas que también fuimos encontrando en la conversación misma. Entonces, como yo les decía, lo que hacemos es lo que se llama el procesamiento de lenguaje natural. Tomamos estas 200.000 opiniones. Probablemente ustedes han visto procesamiento de lenguaje natural cuando se hacen estas nubes de palabras. La gracia es que es el procesamiento de lenguaje natural más simplificado, en el fondo, que uno toma frecuencias de ciertos conceptos. La gracia es que nosotros, como les decíamos, estamos prediseñados para hacer un análisis de fraseología. ¿Qué nos permitía esto entonces? Nos permitía hacer doble clic sobre cada uno de esos conceptos. ¿Ah? Entonces podemos saber de qué hablan las personas cuando hablan de educación, de qué hablan las personas cuando hablan de sistema de salud, de qué hablan las personas cuando hablan de sistema educativo, de justicia, de constitución, de sistema político. ¿Ah? Entonces podemos no solamente encontrar de qué hablan las personas, sino cuál es el significado y el sentido que tiene esa conversación en las personas. ¿Ya? Y con eso hacemos un procesamiento largo de estas 200.000 opiniones. Además ponemos un grupo de cientistas sociales a analizar los lienzos que fueron resultando de cada una de esas conversaciones, y vamos haciendo un match entre hipótesis que tienen estas personas, ¿cierto?, y lo que efectivamente va validando el computador. ¿Ah? Entonces voy a ir rápido a las narrativas. O sea, lo que fuimos a buscar nosotros son narrativas transversales. Lo que yo les voy a presentar no es algo que se haya dicho por una persona, ¿ya? No es un discurso que alguien lo haya dicho, pero sí es un discurso que se construye desde lo que dijeron las personas y que hace sentido y tiene significado
en el fondo la conversación que encontramos. O sea, nosotros fuimos a buscar ciertos hilos conductores que nos permitieran decir, bueno, de esto están hablando las personas sobre qué es lo que hay que cambiar, mejorar o mantener en Chile. Y la verdad es que lo primero que nos pasó es que nos encontramos con mucha diversidad de puntos de vista. Más o menos el 50% de los temas que hablaban las personas, los temas clásicos, educación, salud, pensiones, constitución, temas políticos, trabajo, etc. Y el otro 50% eran temas bastante atomizados, eran otros 100 temas bastante atomizados. Y además cuando hacíamos doble clic, por ejemplo en educación, el árbol de conversación de educación se abría bastante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que cuando habla de cambiar, mejorar o mantener algo en educación, habla de temas muy distintos. Algunos hablarán de educación cívica, otros de educación financiera, otros de educación para la vida, otros de educación medioambiental, otros de convivencia, de respeto, y otros hablarán, ¿cierto?, de lucro, de temas estructurales, otros hablarán de profesores, de apoderados, de libertad de enseñanza, etc. O sea, el árbol de conversación de cada uno de los temas era bastante amplio. Entonces encontramos mucha diversidad de puntos de vista. ¿Qué significa un punto de vista? Un punto de vista y una posición, ¿cierto? Es, por ejemplo, lo que pasa con la vivienda. Alguien que quizás compró su vivienda hace 15 años está feliz con que subieron los precios de la vivienda, porque hoy día dice, mi crédito es solamente 1/3 del valor de mi vivienda, y además bajaron las tasas, así que estoy muy contento. Pero alguien de 30 años que se quiere comprar una vivienda ahora dice, es imposible comprarme una vivienda. No me alcanza ni para juntar el pie, ¿cierto? Ni para pagar el crédito. Entonces, un mismo hecho, un mismo fenómeno puede tener puntos de vista muy distintos, y lo que encontramos es una gran variedad de puntos de vista. Encontramos una diversidad sobre todo de puntos de vista. Lo interesante es que esta diversidad no estaba en antagonismo ni en polarización. Encontramos mucho espacio de complementariedad. Nosotros en el fondo hacemos un análisis bien profundo también de cómo las personas argumentan, cómo acuerdan, ¿cierto? Y encontramos un país que no está polarizado. Encontramos un país que sí tiene puntos de vista diversos, que sí tiene miradas diversas, pero que anhela diálogo. De hecho, lo corroboramos en esta encuesta, 91% quería acuerdos en los grandes temas, y que esos acuerdos consideraran, 90% que consideraran los diversos puntos de vista. Pero probablemente tenemos otros problemas de polarización. Entonces nos costó el hilo por los temas. El hilo lo encontramos en los temas, de qué es lo que hay que cambiar, mejorar o mantener. El hilo lo encontramos sobre todo en los sentimientos. Y vimos chocar el relato del jaguar, ¿cierto?, del país que más redujo la pobreza, el relato del país, ¿cierto?, que más expandió la educación, que más expandió la salud, que más expandió las carreteras, que más expandió, ¿cierto?, en múltiples dimensiones. Lo vimos chocar con el relato del malestar. Y aparece el relato del malestar desde los sentimientos. Las personas llegan con una carga negativa en una relación 4-1 a la conversación, y esa carga negativa y ese sentimiento, esa narrativa un poco, ¿cierto?, de ese relato del malestar, encuentra dos dimensiones en el que tenemos que hablar de Chile. Encuentra primero una dimensión, uno podría decir más material, que tiene que ver con la fragilidad de los proyectos de vida, la estabilidad. En temas de sostenibilidad podría ser la sostenibilidad de mi proyecto de vida. O sea, en el fondo, y esa sostenibilidad, esa fragilidad, ¿cierto?, está asociada obviamente a la pandemia. La pandemia es extrema esa fragilidad de los proyectos de vida, pero también se predica de las cuestiones estructurales sobre las que llevamos harto tiempo hablando. O sea, la fragilidad se predica de las pensiones. Si yo me pensiono, se me cae mi proyecto de vida. Si yo tengo un problema grave de salud, se me cae mi proyecto de vida. Si mis hijos van a una escuela que yo no quería, se me cae mi proyecto de vida. Si es que pierdo el trabajo, pierdo el auto, pierdo la casa. Si es que no logro conseguir la vivienda, bueno, no puedo desarrollar muchas veces mi proyecto de vida. Hay un tema de fragilidad de los proyectos de vida, de inestabilidad, y que se asocia mucho al concepto de inseguridad. ¿Ya? Esto no es inseguridad solo en función del orden público, obviamente esa inseguridad está, pero tiene que ver sobre todo una inseguridad multidimensional más compleja, diversa en sus formas y razones, ¿cierto?, que termina confluyendo a esta naturaleza común de esta sensación, de este malestar más bien de incertidumbre e inseguridad que es material. Y hay una segunda dimensión que tiene que ver con el trato, que es el malestar, y perdonen el chilenismo, que es el malestar de el me están cagando. Esa sensación
de que en el relacionamiento y en el trato de la sociedad, tanto de las instituciones como de las personas, está muchas veces esa sensación de abuso, de microabuso o de aprovechamiento del otro frente a mi vida, ¿ya? Obviamente lo que uno tiene ahí es desconfianza profunda frente a las instituciones y también desconfianza interpersonal, ¿ya? Y a la medida que las personas van conversando, va pasando el tiempo, las personas empiezan a hablar de cambio, de mejora, empiezan a proyectarse de qué cosas hay que mantener en el país, qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal, ¿cierto? Empiezan a proyectarse y empiezan a construir un cierto camino común, empieza a aflorar la esperanza, ¿ya? Y esta esperanza está muy arraigada en el cambio y en la mejora. Hay anhelo de cambio, porque si mi presente es inestable, yo quiero un cambio estabilizador, ¿ya? O sea, hay anhelo de cambio, y en el cambio hay esperanza, y ese cambio también toma dos carriles, ¿ya? Un primer carril que uno podría decir es más bien institucional, que lo vamos a profundizar ahora, y un segundo carril que es más bien social. Entonces vamos a lo institucional. Nosotros encontramos en lo institucional un discurso político que no es el discurso de los políticos, ¿ya? De hecho, hacemos un diccionario de 700 términos, lo aplicamos a la base de datos y vemos la permeabilidad de la conversación con los términos que aplica el mundo político, ¿cierto?, a la discusión política en el Tenemos que hablar de Chile. Esa permeabilidad no supera el 16%. ¿Ah? Lo que no quiere decir que no haya un discurso político. De hecho, hay un discurso político que es más o menos el siguiente. Mi proyecto de vida es inestable, ¿cierto? Las instituciones juegan un rol estabilizador de la vida. Las instituciones juegan un rol estabilizador de la vida. Los políticos y las élites gobiernan las instituciones, pero las están gobernando para sí mismos, para sus propios problemas, para sus propias tensiones, para sus propios enredos, ¿ya? Entonces aparece un relato que nosotros hemos llamado el relato de protegido y desprotegido, ¿ya? Y que es claramente un relato populista, no es necesariamente un relato demagógico, ¿ya? Que son dos cosas distintas, pero sí un relato populista, ¿cierto? De aquí estamos nosotros y aquí están ellos, esa desconexión, ¿ya? Esa sensación de que las instituciones son importantes, pero no están, ¿cierto?, entendiendo, escuchando o respondiendo a las problemáticas, ¿cierto?, sobre las cuales mi vida está operando, ¿ya? Entonces aparece este anhelo de cambio, obviamente se encausa muy bien en la Constitución, que es como la forma de resetear las instituciones. Aparece fuertemente la conversación sobre el Estado, y aparece el Estado en una dimensión que nosotros hemos llamado una dimensión responsiva, ¿ya? Esa necesidad de ciertas respuestas colectivas que se adapten a media realidad, pero que responda, un Estado que responda a esas problemáticas del día a día muchas veces de las personas. No aparece la discusión sobre más o menos Estado, aparece sobre todo la necesidad, ¿cierto?, de este Estado responsivo, y un Estado responsivo en tres dimensiones. Primero hay una conversación sobre el Estado ausente. El Estado ausente es el Estado del narcotráfico, ¿ya? En mi vecindario todos sabemos quién es el narcotraficante, ¿cierto? Todos los vecinos lo saben, lo sabe la policía, ¿cierto? Lo sabe la municipalidad, lo saben los políticos, pero la única persona que se lleva presa es a la abuelita que vende los papelillos, ¿ah? El Estado ausente, el Estado también de la vivienda social, ¿cierto? 8 años, hoy día se demora un subsidio, ¿cierto?, en hacerse vivienda, y 1 de cada 3, ¿cierto?, se concreta. Entonces el Estado ausente es el Estado al cual yo tengo que recurrir a la institucionalidad alternativa, ¿ya? Entonces, si es que me demoro 8 años en el camino a la vivienda, me voy quizás a la institucionalidad alternativa, que es el loteo brujo, que por 1 millón de pesos me dan el terreno con la seguridad del agua y la electricidad, y con la seguridad de que me voy a poder construir ahí. El Estado ausente también el Estado de las calles, ¿cierto? Quizás hace 15 años la calle era de tierra, pero después llega el Estado, asfalta, ¿cierto? La pone increíble, pasan 5 años increíble la calle, ¿cierto? Ya no hay polvo, pero empieza un bache, hay un hoyo gigante. Antes el bache lo arreglábamos entre los vecinos cuando era de tierra, pero ahora voy al municipio y le digo, oiga, esto no lo arreglan hace 2 años, y el municipio me dice que eso no tiene nada que ver conmigo, ¿ah? Yo no veo esas cosas, me dice, vaya al MOP, pero el MOP no tiene ventanilla, no tengo quien hablarle, ni siquiera sé lo que es el MOP, ¿ah? Y el segundo nivel es el nivel, ¿cierto?, del Estado que sí está presente. No aparece un Estado fallido acá, ¿ya? No aparece un Estado fallido, aparece un Estado que está presente en muchas cosas, pero que en muchas de esas cosas trata mal, ¿ya? Y acá aparece el tema del trato, del concepto de dignidad. No quiere decir que a todas las personas el Estado la trate mal en todas las dimensiones, ¿ya? Pero sí que en la mayoría de los casos, las personas, ya sea ellos directamente, o su familia, o su tío, o su abuelo, o alguien, vive
el quedar para la cola. ¿Ya? No encontramos una apartheid, o sea, a veces las personas pueden pagar sus servicios de salud, ¿cierto? Mejor educación, etcétera, y a veces no pueden pagar. ¿Ya? Y se mueven en este espacio, y sobre todo de salud y educación se habla este tema del trato de la vulneración, y el fondo es que cuando tú no puedes pagar te mandan a la cola, y que ese trato muchas veces termina siendo indigno. ¿Ya? El concepto de desigualdad no sale ampliamente en la conversación como una conceptualización política, pero sí sale fuerte en esta brecha de cuando puedes pagar y de cuando no puedes pagar, y el trato, ¿cierto?, y la diferencia que se vive en esa dimensión. ¿Ah? Y lo tercero tiene que ver con el Estado que se protege a sí mismo, y esto es un Estado extendido, ¿ya? No es solamente el Parlamento, sino que también se habla, qué sé yo, de los municipios, se habla del Estado más cercano también, esta sensación de que el Estado se mira hacia adentro, se preocupa de sus propios temas más que conectarse, ¿cierto?, con los problemas de las personas. Entonces la conversación sobre la Constitución es una oportunidad, ¿cierto?, y una esperanza de poder arreglar las instituciones, y ese anhelo de cambio tiene que ver sobre todo con un cambio, cuando uno analiza las instituciones mismas, un cambio más integrador. ¿Ya? Es una innovación integradora, sobre todo la que esperan las personas de las instituciones. Cuando la gente habla de salud, tiene súper claro lo que quiere. Dice, que si yo, en mi región falta el oncólogo, más de esto, menos de lo otro. Es súper concreto la conversación y se vuelve una conversación muy concreta sobre mejora. ¿Ya? Pero sobre la política, sí hay un anhelo de cambio más bien radical. ¿Ya? Y la Constitución, en la conversación que teníamos, se trata sobre todo de un anhelo de cambio de la política. ¿Por qué? Porque la política importa, porque la política gobierna las instituciones, ¿cierto? Entonces, la Constitución es un anhelo de cambio, sobre todo radical en el sistema político. Sistema político no significa presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, no, significa la práctica. ¿Ya? Las personas cuando hablan de modelo, de sistema, no hablan del sistema y el modelo que discute libertad de desarrollo con el Frente Amplio. ¿Ya? Hablan del modelo de la vida, del funcionamiento de las cosas, de cómo funcionan las cosas. No es el sistema teórico sobre el que discutimos muchas veces los que no somos parte de esa vivencia. ¿Ya? Entonces aparece este anhelo de reseteo muy fuerte, sobre todo sobre la política, y lo vimos reflejado primero en la Convención Constitucional, ¿cierto? El plebiscito, 80% vota una Convención Constitucional, no quiere los políticos, no quiere el Parlamento dentro, y después 75% de las personas que fueron votadas en la Convención y que ingresaron, ¿cierto?, son independientes. Ahora vamos a aprender qué independencia significa eso, obviamente nadie es independiente, pero al menos en ese momento las personas reflejaban algo de la posibilidad de un cambio en la práctica y en el funcionamiento de la política. ¿Ya? Contrario sensu, como dirían los latinos, las personas sí quieren acuerdos, ¿ah? Y quieren acuerdos obviamente de cara también a las personas. Pero esto tiene que ver todo con el cambio institucional. ¿Ah? Esto es todo el cambio institucional que tiene que ver, uno diría, mucho con el malestar más bien material, de fragilidad e inestabilidad de los proyectos de vida. Pero también hay una segunda dimensión que tiene que ver más con el cambio social. ¿Ya? Y de hecho esta dimensión vence a la otra en términos argumentativos de prioridades. ¿Ya? O sea, si es que la Constitución es el comodín para el cambio, ¿cierto?, institucional, la educación es el comodín para el cambio social. ¿Ya? Y si alguien dice, si la Tere hubiese dicho necesitamos una nueva Constitución para cambiar a los políticos, alguien le hubiese dicho, Tere, eso no es suficiente si es que no están educados de una forma distinta. Entonces, de hecho, la educación se vuelve prioridad. La educación ha salido de las prioridades en las encuestas, porque la encuesta me pone preferencias personales, ¿cierto? Y no me hace necesariamente un proceso de diálogo con otro. ¿Ya? Y la encuesta es una forma de escucha, esta es una forma distinta, son complementarias, pero la educación aquí vuelve a tomar prioridad número uno. ¿Por qué? Porque las personas ven que la educación tiene un rol transformador. ¿Ya? Primero, en el discurso clásico que ha reinado Chile, que es el discurso de las oportunidades, de la movilidad social y de las mayores oportunidades a través de la educación. Ese discurso sigue presente con mucha fuerza. ¿No? Pero segundo, hay una segunda dimensión que probablemente no estaba antes, que tiene que ver con una dimensión de cohesión colectiva, con una dimensión de convivencia, con una dimensión de trato, de respeto y de convivencia. Y esa dimensión es bastante fuerte, es nueva, es hablar de educación financiera, es hablar, ¿cierto?, de educación para la vida, es hablar de educación para el respeto, educación medioambiental, educación cívica, no como un cursito, ¿ya?
sino como realmente ser capaces de producir esos cambios de comportamiento en la ciudadanía. Y acá entra todo el hilo que uno podría decir responde a una esperanza en función, ¿cierto?, del malestar del trato. Y aparece también un anhelo de una ética pública, ¿cierto? La idea de tener líderes, pero también un relacionamiento con otros, en que uno sienta, vea, verifique que hay una idea de un bien común, de algo bueno para todos, ¿cierto? Y no solamente intereses personales en todas las interrelaciones que tenemos. ¿Ah? Esto es obviamente también muy propio de entender que tenemos una desconfianza institucional fuerte, pero también tenemos una desconfianza interpersonal. Después nos vamos a meter en mayor profundidad en qué es lo que es la confianza. Y también emerge en esta misma línea algo valorado por las personas, ¿ya? Y es, por una parte, la resiliencia, esa sensación de que cuando viene el terremoto el país se cae completo y al principio es un desastre, pero luego de un tiempo somos capaces de proyectarnos, de construir un camino colectivo y de construir algo mejor de lo que estaba. ¿Ya? Hay una valoración de esa resiliencia, de lo que significa ser chileno. Lo que significa ser chileno está bien diluido, acá no se habló tanto, ¿ya? Pero la resiliencia es un tema importante y la esperanza estaría asociada a esa resiliencia. Siempre hay que pensar que esta esperanza de la que estamos hablando es una esperanza súper débil, nosotros la hemos llamado en el informe un elástico estirado, ¿ya? Está siempre volviéndose esperanza y desesperanza, hay días que estoy esperanzado y días que estoy desesperanzado. Y la segunda dimensión es una dimensión de empatía, ¿ya? Y empatía sobre todo descendente. Encontramos mucha empatía con el que sufre, solidaridad con el que sufre, la solidaridad de la Teletón, de la olla común, ¿cierto? No encontramos empatía ascendente, ¿ya? No encontramos empatía con el líder político, con el líder empresarial, ¿cierto? Con el rostro de la tele. Encontramos más bien poca empatía en esa dimensión. Una empatía muy descendente encontramos y valorada, ¿ya? Y frente a la desconfianza institucional, interpersonal, ¿cierto? Y frente a esta política, esta sensación de que la política es importante, que la política requiere mérito, ¿cierto? Que hay que cambiar la práctica política. Frente a esta sensación, emerge la participación de la ciudadanía como un tema bien relevante. Y la participación aparece como sustituto, yo diría, de la confianza en sus dos dimensiones, ¿ah? Como familiaridad y como control, ¿ah? Como vínculo y como supervisión. La confianza finalmente es la base del funcionamiento de las sociedades complejas. Nosotros veníamos perdiendo confianza interpersonal y confianza institucional hace 15 años, y uno decía, la confianza, sí, qué lindo la confianza, pero la confianza es la base del funcionamiento de las sociedades. El banco funciona porque le tenemos confianza. Si le dejamos de tener confianza al banco, le sacamos la plata y el banco quiebra. El sistema de transporte funciona por la confianza, no funciona por los semáforos. ¿Y cuál es la confianza? La confianza que yo tengo que cuando el otro ve la luz roja va a frenar. Si yo dejo de confiar que el otro va a frenar con la luz roja, yo dejo de pasar en verde y todo el sistema de transporte colapsa. ¿Ya? Entonces, la confianza no es algo etéreo, es algo que performa constantemente en la vida. ¿Ya? Y la confianza tiene una dimensión ética, de integridad moral, ¿cierto? De que no se están aprovechando de mí, que el interés del otro no es siempre aprovecharse de mí, ¿cierto? Y tiene una dimensión también técnica. O sea, si yo voy a construir un puente con alguien que me dé confianza, voy a ir a buscar un ingeniero que no me va a cambiar el acero, ¿cierto? No va a ser un chanta que me cambie el acero. Y por otro lado, quiero que sepa calcular, porque si es muy buena persona, pero no sabe calcular el puente se me va a caer. ¿Ah? Y si sabe calcular muy bien el puente, pero es mala persona, quizás me cambia el acero, igual el puente se me cae. Entonces la confianza es una cuestión muy profunda, y lo que encontramos es que la participación en política, sobre todo la ciudadanía y en los temas centrales, tiene que ver no con sustituir la representatividad. De la representatividad se espera más mérito, ¿cierto? Más conexión con las personas, sino que complementarla. ¿Ah? Y complementarla primero en vínculo como familiaridad, que me escuchen, que me entiendan, que sepan lo que viven, que conozcan mi realidad, que conozcan mis problemas. ¿Ah? Y la familiaridad es un súper buen sustituto. Si yo voy al kiosco de la esquina y la gente me conoce y la señora del kiosco conoce a mi familia, etcétera, y yo le pido fiado, probablemente me va a dar fiado, porque me conoce. Entonces, ese vínculo de reconocerse es muy importante. Y lo segundo es el control. Si yo tengo niños chicos, ¿cierto? Que de hecho tengo 4, y alguien los va a cuidar a la casa y que si yo no conozco a la persona, alguien me va a decir, oye, ponle una cámara, ¿eh? Para saber lo que está pasando. Entonces, también está esa dimensión del control
que también es un sustituto. Y por último, las personas hablan y conversan desde su percepción situacional. Las personas no hablan de la economía del país, no hablan del PIB, tampoco hablan del Gini, hablan sobre todo de la economía de las personas. Y en ese sentido, la conclusión del tenemos que hablar de Chile es que cuando se dijo no son los 30 pesos, son los 30 años, es, ojo, al menos es lo que hemos escuchado nosotros y aprendido nosotros después de todas estas conversaciones, es sí son los 30 pesos. Probablemente muchos y diversos 30 pesos durante 30 años, pero sí son los 30 pesos. Y los 30 pesos grafican muy bien la conversación que hemos tenido, o al menos lo que le he presentado hasta el minuto. Porque si yo estoy en este sentido de fragilidad de mi proyecto de vida, que me cuesta llegar a fin de mes, ¿cierto? Un poquito el agua hasta el cuello, y espero de las instituciones que me ayuden con esto, sobre todo de las instituciones como el Estado, que me ayuden, ¿cierto?, con esto a estabilizar la vida, pero el Estado va y después de septiembre, que a veces notamos la fiesta, ¿cierto?, me sube el precio de la luz un 15%, sin siquiera saber yo que venía eso, y después me sube 30 pesos el precio del transporte, probablemente a muchos los deja bajo el agua, o cerca de estar bajo el agua. Entonces, ese Estado que estaba llamado a ayudarme con esta fragilidad es el que me fragiliza más, el que me ahoga. Y además me dice, levántese más temprano, me flojea, ¿cierto? Y me dice, vaya a comprar flores en vez de comprar pan. Me trata mal. Y uno podría decir, tenemos paciencia colmada, los chilenos son muy buenos para hacer la fila, pero hay momentos de paciencia colmada, y esa paciencia colmada me permite ver que no solamente yo estoy con el malestar, sino que mi vecino y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, estamos en esta sensación de fragilidad, estamos en esta sensación de malestar, de trato indigno, y cuando nos damos cuenta que todos estamos más o menos en esta dimensión, esto estalla. El estallido no es un estallido anárquico, aunque probablemente lo que más vimos es anarquía. El estallido es un anhelo de cambios estabilizadores de la vida. Eso es lo que hemos aprendido en el Tenemos que hablar de Chile. Es un anhelo estabilizador de la vida, no es un anhelo desestabilizador de la vida, y es porque el presente es inestable que las personas tienen una esperanza estabilizadora. No quiere decir eso que sean cambios moderados solamente, sino que son cambios que tienen que producir y que en su forma y fondo tienen que tener la estabilidad, ¿cierto?, como una idea central. Oye, muchas gracias, Hernán. Primer comentario, quizás, nosotros que nos dedicamos a tratar de conocer los territorios, a hacer estudios de percepción, algunos de los que están aquí presentes nos han pedido hacer estudios de percepción, felicitarlos porque realmente la cantidad de datos que han tenido que analizar y los resultados que tú nos acabas de mostrar son impresionantes. Entonces, primero un gran aplauso a ti como director ejecutivo, pero yo soy, de hecho, yo no soy ni, claro, yo soy rostro nomás, yo soy el que se aprovecha. Eso mismo iba a decir, a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile, a todos los que estuvieron detrás y a la gente que se dedicó a analizar los datos, porque realmente es una cantidad, son horas y horas de análisis que los que nos dedicamos a eso sabemos de qué se trata, entonces felicitaciones. Muchas gracias. Queremos invitarlo ahora a que tengamos unos 30 minutos máximo de poder justamente hablar sobre Chile, seguir hablando sobre Chile, y que podamos hacer preguntas, comentarios, reflexiones. En el caso de que sean comentarios o reflexiones, pedirles que sean más bien breves, aprovechar que tenemos a Hernán aquí, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a partir con 2 preguntas que Hernán pueda responder, y después vamos a seguir juntando 2 o 3 preguntas para poder así ir canalizando las inquietudes. ¿Ya? Buenísimo. Los invitamos a prender sus cámaras, si es que es posible, si es que están en condiciones de prender las cámaras, a ponernos en modo galería para poder vernos un poco más, y a que levantemos la mano. Podemos levantar la mano aquí abajito con nuestro mouse o con el teclado, y poner justamente, pedir la mano para ver quién quiere, a quién le gustaría partir haciendo algún comentario o reflexión. Podemos hacerlo por el chat también, en el caso de que les sea más fácil. Tatiana Evans y Tere Matamala. Partamos con Tatiana Evans.
Si se pueden presentar también ya de dónde son, en qué región están, de qué empresa u organización. Hola, buen día a todos. Feliz aniversario a Entorno. Hola, Hernán. Oye, hola Tati, la Tati es una infiltrada. No, no soy Parte del equipo del Tenemos que Hablar de Chile, así que... No, pero bueno, qué gusto escucharte, Hernán. Igualmente, un abrazo. Fue parte, porque ya no es parte. Bueno, pero todos quedan siendo parte un poco, porque son los facilitadores que seguirán trabajando hacia adelante en las cosas que vayan ocurriendo. Así. Oye, Hernán, mira, yo en verdad, bueno, estoy trabajando ahora en Chilquinta, en una empresa eléctrica de la quinta región, en el área de transmisión, pero particularmente en relacionamiento comunitario. Y quería preguntarte como desde este otro lado, Hernán, ¿cuál podría ser, desde Tenemos que Hablar de Chile, esa receta? Si es que tuviésemos que cocinarlo, ¿cuál es la mejor receta para favorecer el diálogo que se ha logrado visualizar o que se ha logrado levantar con todos los procesos de aprendizaje que tuvo el proyecto desde que partió hasta en lo que está ahora? Porque efectivamente, como comentabas tú ahí, los territorios representan o muestran ciertas particularidades y no todos, no hay una receta perfecta, digamos, pero ¿qué sería lo esencial para poder favorecer el diálogo entre, por ejemplo, las empresas privadas y los territorios y las comunidades? ¿Qué es lo que ustedes han logrado como visualizar ahí? Eso. Súper. Buenísimo, gracias, Tatiana. Escuchemos a Tere y contarles también que para levantar la mano, ahí de abajito, donde dice Reactions, está en inglés mi Zoom, no sé si usted está en inglés, dice Raise Hand o levantar la mano, ¿ya? Entonces, gracias Tatiana, escuchemos a Tere y ahí te damos el pase, Hernán. Sí, a mí, Hernán, bueno, primero que agradecerte. De los hallazgos me conmovió mucho el número 2, cuando tú hablas que tiene que ver con los sentimientos profundos. Y de cierta manera, ese hallazgo del número 2 también se condice cuando hablamos de que efectivamente sí fueron los 30 pesos, cuando hablamos de la economía doméstica. Y en ese contexto quería saber si es que apareció en este proceso de escucha, cuando tú dijiste que entraron un poquito más profundo en entender el lenguaje, si te apareció el término meritocracia, que ha estado muy en la palestra este último tiempo, si se logró resignificar. Y si es que eso lo pudieras como dentro de tu proceso poder abordarlo, como para poder contarnos qué fue lo que apareció con respecto a ese tema, que a nosotros sí nos aparece como a veces como un término que cuesta tomarlo porque se ha polarizado mucho en la forma como hoy día se aborda. Eso es lo que... Gracias, Tere. ¿Te parece si agregamos una tercera, Hernán, que apareció en el chat? Bueno. ¿Sí? Andrea Zapata de Of the Energy pregunta, ¿cómo la empresa privada se inserta en esta visión? ¿Cómo aportar desde los proyectos? La mayoría de los que estamos aquí presentes trabajamos en el rubro privado, ¿cierto? Entonces, es interesante también cómo el estudio y el Chile a escala nos hablan también a este mundo. Súper, ya, vamos a hacer un intento. A ver, lo primero sobre lo de Tatiana, yo creo que la primera receta es que el diálogo y la negociación son cosas distintas, ¿ya? Y un buen diálogo te ayuda después con la negociación, pero son instancias y momentos distintos, ¿ya? Yo creo que el diálogo tiene que ver sobre todo con hacer un diálogo del territorio, ¿ya? No es un diálogo de las dos, no es una negociación entre las dos partes. En algún momento la empresa tiene que negociar acciones, ¿cierto? Qué sé yo, compensaciones o cosas que tiene que hacer con sus comunidades, eso es muy importante. Pero antes de esa negociación es fundamental tener un diálogo, y un diálogo probablemente sobre el territorio, un diálogo común de qué se espera, qué esperan ambos actores, o qué esperan todos los actores de ese territorio sobre el territorio. ¿Ya? Y eso, entonces, esto no tiene que partir tratándose de la empresa, tiene que partir tratándose de la comunidad completa. ¿Ya? Y el diálogo yo creo que ahí va a fructificar muy bien. Y una vez que uno entienda qué espera la gente de ese territorio, de ese lugar, uno conozca, ellos conozcan también la empresa y ellos también sepan qué espera la empresa de ese lugar, ¿cierto? Uno no necesariamente también tampoco es un diálogo en que uno tiene que llegar a un acuerdo de algo, ¿ya?
es hablar, conversar y escucharse entender de qué es lo que espera la gente sobre ese espacio, ¿cierto? Sobre el territorio, sobre lo que necesitan, sobre lo que anhelan, sobre sus sufrimientos, ¿cierto? Y luego de eso, probablemente cuando uno ya ha producido un buen diálogo y tiene los puntos de vista y entiende, ¿cierto? Bueno, uno podrá pasar a una negociación y a entender muy bien cuál es el rol de uno en aportar a ese propósito común, ¿ya? O sea, si es que uno en el diálogo es capaz de construir un propósito común con el territorio, probablemente en la negociación uno es capaz de trabajar un camino para ese propósito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas necesitan, obviamente, la realidad de cada territorio va en el hallazgo uno, hay diversidad, ¿cierto? Cada pueblo tiene su historia, su realidad, sus problemas, en algunos será el agua, en otros será el trabajo, qué sé yo. Pero yo creo que lo importante es encauzar un camino común de mejora y cambio hacia un territorio y encauzarlo, ¿cierto?, desde el trabajo conjunto de las partes, ¿ah? Que no sea una, o sea, eso es muy importante, o sea, ser capaz de separar las dos instancias, diálogo y negociación, me parece que es fundamental. Después, si nos vamos a la meritocracia aparece respecto a los políticos, ¿ah? La meritocracia aparece respecto a las instituciones, ¿ah? Las personas no es que creen que la meritocracia sea un concepto anulable para toda dimensión. Es un concepto esperable de quienes gobiernan, ¿ah? Es un concepto esperable de quienes tienen poder. Es un concepto esperable, ¿cierto?, de quienes están liderando. Entonces yo no quiero que el hijo de no sé quién sea el que tenga el cargo político o esté a cargo de este problema, ¿ah? Quiero mérito, ¿ah? Y si ustedes ven quiénes son los convencionales, no sé qué porcentaje son abogados, ¿ah? Un alto porcentaje de la gente está viendo, el tema de capacidad técnica es importante, las personas se sienten falibles. Hay muchos que dirían, yo no sé si esto es más AFP o menos AFP, o AFP o sin AFP. No lo sé, porque no sé de educación financiera. Lo único que sé es que la pensión con la cual me voy a pensionar, ¿cierto?, me rompe mi proyecto de vida completo, ¿no? Entonces, es muy importante la meritocracia, sobre todo de quienes lideran las instituciones, de quienes son los líderes, los rostros, ¿cierto?, de la elite, y sobre eso hay meritocracia. El tema del esfuerzo, el trabajo, la educación como camino transformador, es un pero es distinto a la meritocracia, ¿ya? El esfuerzo y mérito no son necesariamente lo mismo. Y las personas sí creen mucho en el esfuerzo personal, sí creen mucho en, ¿cierto?, en la educación, en las oportunidades, la necesidad, ¿cierto?, de ciertas condiciones y habilidades de base sobre las cuales poder producir el proyecto de vida, ¿no? Las personas no quieren tampoco que el Estado les determine el proyecto de vida, pero sí quieren tener un piso, y ese piso lo da en parte la educación y en parte lo dan otras cosas, ¿cierto?, de estabilidad sobre el cual producir esos proyectos de vida, ¿no? Eso es al menos lo que escuchamos nosotros, ¿no? Y tercero, ¿cómo la empresa privada se inserta en esto? Yo creo que todas las empresas hoy día tienen un rol, una dimensión pública, ¿ya? Quieranlo o no, quieranlo o no, todos los actores hoy día, y como la opinión pública es cada vez más pública, y como, ¿cierto?, las redes sociales, y como todo se conversa cada vez más, yo creo que las empresas son organizaciones que tienen un rol público muy importante. Y yo creo que el rol público tiene que ver sobre todo, obviamente hacia adentro con sus trabajadores, yo creo que es un mínimo base, pero tiene que ver sobre todo en cómo se relacionan con actores circundantes al hacer de la empresa, ¿ah? Y de nuevo, me parece, y esto es más interpretativo, es que hay más oportunidades de salir de la lógica de la negociación unos con otros y pasar a la lógica de un equipo común, ¿ah? De una colaboración, de proyectos conjuntos. Ya no se trata de yo te voy a dar esto, sino que qué es lo que vamos a hacer juntos, ¿ah? Vamos a limpiar esta playa juntos, o vamos a hacer esto juntos, vamos a construir esto juntos, ¿ah? Se trata de qué podemos hacer entre los distintos actores que son circundantes a la empresa, ¿ah? Ahí, como decía Javier antes, o creo que la tenía en la presentación, yo tengo varios sombreros, y uno es una empresa, ¿cierto?, cultura ambiental, que trabajamos mucho eso, ¿ah? Y como hay espacio para todo, yo creo que,
y es importante trabajarlo colaborativamente. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que al menos yo he tenido en la práctica, porque también he tenido que vivirlo en la práctica, porque también he estado en proyectos comunitarios, con escuelas, con colegios, territorios, municipios, es que es fundamental construir causas comunes. ¿Ah? Construir causas comunes. Construir causas comunes que encaucen, ¿cierto?, el trabajo con las comunidades y en las que todos tengan algo con qué comprometerse. ¿Ah? El compromiso es parte fundamental de recobrar las confianzas. ¿Por qué nos llamamos nosotros tenemos que hablar? Porque el chilenismo de tenemos que hablar es cuando determinamos que queremos vivir juntos, ¿cierto? Que queremos convivir, pero que tenemos que tomar ciertos compromisos para hacerlo. ¿Ah? Entonces, por eso tenemos que hablar. ¿Ah? Porque queremos convivir, porque queremos tener un proyecto común. ¿Ah? Pero en ese proyecto común hay compromisos. Y yo creo que esa es una dimensión muy importante. ¿Cuáles son los compromisos que ponen ustedes por delante en las causas comunes con sus comunidades? ¿Ah? Y hacer públicos esos compromisos y trabajar esos compromisos y saber que a veces esos compromisos son difíciles y quizá me va a costar, ¿cierto?, hacerlo, pero tengo que ir demostrando que voy avanzando hacia ello, tengo que dar muestra concreta porque así recupero la confianza, porque soy capaz, tengo la capacidad técnica, pero además cumplo lo que comprometo. ¿Ah? O al menos busco cumplirlo. ¿Ah? Entonces el rol de los compromisos es muy importante, porque si ustedes ven todo el trabajo que está haciendo el World Economic Forum en el trabajo de Reset Capitalism, todo el tema de los compromisos es fundamental. ¿Ah? Ahora, compromisos para ser acometido, ¿ah? Para demostrar mi capacidad técnica y para demostrar, ¿cierto?, mi compromiso y mi integralidad también. ¿Ah? Quizás a veces me voy a equivocar, quizás no lo voy a lograr, ¿cierto? Pero cuando la comunidad ve que hay una organización que está comprometida, va a entender también que todos nos podemos equivocar, ¿ah? Porque nadie es perfecto. Eso creo que sería importante. Gracias, Hernán. Tenemos dos preguntas más en el chat y ahí damos la alternativa para una tercera pregunta. Susana Mena pregunta, de todos los aprendizajes de este proceso, ¿qué se podría compartir o exportar a la Convención Constituyente? Ustedes invitaron a los 155 convencionales, ¿cierto? Sí. Y pudieron conversar con ellos. No con todos, porque hubo algunos que se restaron. Catalina Cabello dice, ¿cómo se ha pensado transmitir estos importantes aprendizajes a las autoridades, empresas, a los que toman las decisiones que puedan generar los cambios? Veamos si es que hay alguna tercera pregunta. Acuérdense que puede ser a través del chat o levantando la mano ahí en reacciones. Ahí llegó una tercera. Loreto Salas dice, ¿el estudio incorporó la participación de migrantes? ¿Cómo crees incide su visión en los hallazgos levantados? Perfecto. Oye, la pregunta 1 y 2 yo creo que son algo similares. A ver, nosotros hemos estado compartiendo estos resultados con la convención. Antes de que comenzara la convención les hicimos este traspaso. Llegaron 107. Obviamente dentro del espacio político hoy día, cuando hablábamos de que el país no está polarizado, yo creo que hay una claridad total, y lo hemos visto nosotros en las encuestas que hemos hecho también, que la élite sí está polarizada, ¿ah? Y sí hay ánimos canceladores, y sí hay clima de cancelación. Entonces, yo creo que el gran desafío nuestro y el gran desafío de todos ciudadanos de a pie y de cualquier persona de este país es ser capaz de refrendar que en este país sí existe una cultura de la colaboración y una cultura del diálogo. ¿Ah? Y aunque a veces las redes sociales nos muestran un país mucho más polarizado, más anárquico, ¿cierto?, o más destructivo, a grandes rasgos y en grandes porcentajes, la mayoría de este país anhela, ¿cierto?, construcciones comunes. ¿Ah? Y esto de hecho viene increciendo. Nosotros ocupamos una pregunta que hacía el CEP en una encuesta que sacamos el lunes, y el CEP lo hacía el 2017 y decía, ¿usted privilegiaría líderes políticos que logran acuerdo o privilegiaría líderes políticos que llevan sus propias posiciones? ¿Ah? Y en el 2017 era un 58% líderes políticos que privilegian acuerdo. El CEP la volvió a hacer a finales del 2019 y subió a 70 y tantos %, y nosotros la replicamos ahora y es un 84% que privilegia líderes políticos que privilegian los acuerdos. ¿Ah? Ahora, los acuerdos no están vacíos, obviamente. La política es conflicto, hay dificultades, les pasa también a usted, uno tiene que negociar, es parte de la realidad, esto no es fácil, no es todo tan simple, ¿cierto?
Pero yo creo que el gran desafío para la convención es convencerse de que en este proceso hay un ánimo real de parte de la ciudadanía de construir una respuesta colectiva de una nueva institucionalidad, ¿ya? Y esto es muy común de los procesos en crisis o de los países que están en crisis o post-crisis, en que las personas se dan cuenta que no hay alguien que tenga todas las respuestas, ¿ya? Tenemos un momento mesiánico en que alguien venga y nos dé absolutamente todas las respuestas, ¿ya? Y lo vimos en las primarias también, que ocurrieron hace poco, ¿cierto? Es un ánimo más de construcción, porque hoy día tenemos una crisis social, tenemos una crisis ambiental, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis sanitaria y tenemos una crisis educacional, ¿ah? Y si además le sumamos que tenemos una crisis política, la gente quiere que esa crisis política se transforme en liderazgos que conduzcan en todas estas otras crisis y que produzca respuestas colectivas, porque las personas entienden también en esto que hay dimensiones de problemas que necesitan respuestas colectivas. Yo solo no me voy a hacer cargo del problema de los narcos en mi comuna, ¿no? Yo solo no voy a lograr vacunarme. Si es que no hay un proceso colectivo en que las universidades con el Estado trabajan y los privados financian no sé qué cosa, si no hay un trabajo, ¿cierto?, colectivo, es muy difícil dar respuesta a los problemas del agua, a los problemas de la educación, a los problemas, ¿cierto?, de los problemas económicos, a los problemas, ¿cierto?, de la crisis social, de la crisis ambiental, etcétera, de la crisis sanitaria, sobre todo. La crisis sanitaria es el gran ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el gran trabajo es lograr que la convención se convenza de eso, que sea una convención no convencional, ¿ah? Y de hecho nosotros le regalamos una polera a todos los convencionales que dice por una convención no convencional, ¿ah? Lo convencional ha sido, ¿cierto?, la polarización. Bueno, lo no convencional que sea la apertura al diálogo, ¿ah? Y espero que eso se encamine. Obviamente es súper difícil, acá hay fuerza, las redes sociales, qué sé yo, todo a veces, y a veces con muy poco tú puedes dañar mucho. Es súper difícil, pero espero que se encamine. Y con los líderes políticos también nos hemos estado juntando con distintos actores, es parte del compromiso que nosotros le hicimos a todas las personas que participaron en el proceso, que nos íbamos a juntar con todos los actores políticos, que se lo íbamos a dar a los presidenciales, le íbamos a dar a los diputados, a los senadores, qué sé yo. Y yo creo que una parte muy importante, ¿cierto?, es ojalá que nos ayuden a difundirlo, porque hay un texto que quizás explica mejor que yo lo que salió ahí y que vale la pena leerlo. Está en www.tenemosquehablardechile.cl. Es el texto que cuenta el Chile a escala, es cortito, y la verdad que necesitamos que se difunda mucho, que lo muevan mucho en WhatsApp, que inviten a leer. A veces nos cuesta leer, pero 10 planas nos pueden abrir un poco el seso. Y por último, ¿cierto?, el tema de los migrantes. Bueno, ahí la Tatiana les puede contar más, que ella fue facilitadora, pero nos preocupamos mucho de incluir a grupos históricamente excluidos, ¿ah? Trabajamos mucho en la participación de migrantes, trabajamos incluso, bueno, trabajamos con adultos mayores que estaban en residencia, trabajamos, ¿cierto?, con distintas asociaciones para el mundo rural. Nos preocupamos obviamente mucho de la participación de los pueblos originarios, de la mujer, como ustedes ven que son grupos que están sobre representados en el proceso. Nos preocupamos mucho, por ejemplo, hicimos una alianza con Gendarmería, participaron 70, 80 personas desde dentro, desde las cárceles, personas privadas de libertad. Así es. Tuvimos traductores de creol, personas con discapacidad auditiva, participando, con distintos tipos de discapacidades, participando. Ahora, con qué hay que tener ojo es que este relato que yo les he contado excluye las identidades, o más bien, no las excluye, sino que las integramos en la conversación, pero las diluye las identidades, ¿no? Y estamos en un momento muy identitario. Cada grupo, ¿cierto?, que quizás históricamente fue excluido, se ha agrupado, se ha ordenado, ¿cierto?, a construir una identidad común, y tiene un discurso claro. El discurso del Tenemos que Hablar de Chile no acalla esos discursos identitarios, más bien yo diría les da un sentido común, ¿no? O sea, hay un proceso paralelo que se hizo el año pasado que trabajó solo temas de mujeres, y los primeros 3 temas que aparecían en el tema mujer eran temas de inseguridad, ¿no?, por la violencia, una inseguridad, no en la dimensión del orden público, la inseguridad de las mujeres, ¿no? Y aparecía el Estado, y aparecían muchas de las cosas que replican en esta conversación, ¿no? Entonces, a muchos de esos grupos identitarios uno los puede ver reflejados en el mismo discurso del Tenemos que Hablar de Chile, y eso es lo que nos permite, eso es lo que nosotros buscábamos. ¿Cuál es el hilo conductor
entre estas identidades, cuál es el hilo conductor entre los que están organizados y los que están desorganizados, porque la gran parte de este país está desorganizada, y gran parte de la participación ciudadana, y esto también es súper relevante, ocurre con grupos organizados. Y a mí me parece que un aprendizaje muy relevante del Tenemos que hablar de Chile es cómo yo construyo plataformas para los grupos desorganizados. Esos grupos tienen un gran valor. ¿Por qué? Porque el grupo organizado legítimamente tiene un objetivo específico. ¿Ah? Es un grupo con un interés específico. Yo soy parte de eso porque he trabajado toda la vida en ese tipo de organizaciones. Trabajé 8 años en el IGEDUCA y nosotros teníamos un objetivo, una meta, que todos los niños en Chile tengan grandes profesores. ¿Ah? Y hacíamos todo 1500 cosas distintas para empujar a ello. ¿Ah? Y eso es legítimo en democracia, pero también acalla muchas veces otras voces. ¿Ah? Y por eso es tan importante la participación de grupos desorganizados, y esos grupos desorganizados pueden estar en todos los mundos. ¿Ah? En todos los mundos hay grupos desorganizados. Oye, lo que ahí ayudando a la difusión, acabo de poner en el chat justamente el link para los resultados de Chile a escala. Quien no tenga abierto el chat, pues ahí al medio de la pantalla dice, le aparece una figurita entonces para ver que se les abra el chat y que puedan descargar los resultados. Se nos está acabando el tiempo, entonces les propongo que tengamos las últimas 2 preguntas y ya vamos dando cierre para que después cada uno pueda continuar con sus obligaciones. Han llegado algunos agradecimientos y felicitaciones a Hernán, al equipo, entonces les agradecemos a María, Catalina, María Eugenia. ¿Tenemos alguna otra pregunta o reflexión? Si no, yo voy a sumar una reflexión. Ya. Oye, quizás de reflexión de cierre, yo diría que lo que se vive en Chile no solamente se vive en Chile, ¿ah? Y probablemente los que son parte de empresas internacionales le deben decir a ustedes lo mismo. Es un momento movido, el 2019 fue el momento de más estallido social en varias partes del mundo. Esto pasa en Sudáfrica ahora. Sudáfrica tuvo su proceso constitucional que ha sido en los 90, pasó está pasando en Colombia fuertemente, en Cuba, ¿cierto? En Túnez, el caso de Túnez es bien emblemático porque el 2011 fue la primavera árabe, y la mayoría de estos estallidos sociales termina en mayor autoritarismo, ¿ah? En reducciones de espacios democráticos. Y hay poquitos casos que terminan en profundizar la democracia, en cambios significativos. ¿Ah? Es lo mismo que cuando uno ve los países, qué sé yo, posguerra, no todos fueron capaces de articularse. ¿Ah? Y el caso de Túnez es bien emblemático porque hacen una asamblea constituyente, logran integrar a los distintos grupos, construyen un acuerdo súper amplio, avanzan bastante, logran estabilizar, pasan 10 años y ahora con la pandemia se desestabilizó de nuevo, y vuelve el autoritarismo y el presidente acaba de borrar al parlamento completo, y están ahí con un enredo más o menos grande, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que nadie sabe dónde vamos a terminar. El cambio está abierto. ¿No? El anhelo de cambio es abierto también. La gente no tenía un discurso, las personas no tenían un discurso específico de qué significa el cambio. ¿Ah? Es un cambio estabilizador de la vida. Para las distintas personas puede significar distintas cosas. Hay diversidad, ¿cierto? Y no es un proceso fácil. No es un proceso fácil. No hay alguien que tenga la voz de representar a este Chile. Yo sé que hay muchos que hoy día dado que es un momento populista, se asignan la voz del pueblo, pero cada uno de los que más ha asignado la voz del pueblo lo hemos visto perder rápidamente en la urna. ¿Ah? Lo vimos, ¿cierto?, con Pamela Giles, que se asignó la voz del pueblo, lo vimos, ¿cierto?, con otros muchos que han estado asignándose la voz del pueblo y terminan perdiendo en la urna. Y por eso decimos que es un momento populista, pero no necesariamente demagógico. ¿Ah? Ahora, de nuevo, está abierto para que él lidere el cambio, está abierto, ¿cierto?, para quien encauce el trabajo con las personas. Es un proceso muy abierto, y por eso yo creo que las empresas, sobre todo las empresas que trabajan con comunidades, tienen mucho que enseñarle al país, tienen desafíos muy grandes, pero pueden ser grandes ejemplificadores de cómo encauzar transformaciones que mejoren la vida en los territorios. ¿Ah? Así que les diría que son actores claves, porque son actores ejemplificadores de cómo encauzamos, ¿cierto?, en función de estas crisis grandes que vivimos, cómo encauzamos un camino común.
Y por último les diría que dado el nivel de estas crisis, nadie se salva solo. Nadie se salva solo, necesitamos trabajar colaborativamente, necesitamos encontrar espacio. No lo hacemos, si no lo hacemos, estas crisis nos van a pasar por arriba. Así que mi aprendizaje es que, al igual que yo, ustedes también tienen un gran deber por lo que viene por delante. Eso. Y justamente por eso quisimos invitarte hoy día, Hernán, a ti y a conocer de la iniciativa Tenemos que hablar de Chile, porque está también en el core de nuestra manera de comprender el rol de la empresa y nuestro vínculo con la sociedad. Así que te damos nuevamente las gracias. Queremos invitarlo a que hay algunos participantes que no han prendido sus cámaras, si es que pueden, ¿ya? Porque queremos sacar una foto. Estamos muy contentos de haber podido celebrar nuestros 7 años de esta manera, con esta gran exposición, conociendo los resultados de estos muchos diálogos, y queremos dejar un registro, y después le doy el paso a Tere para hacer las palabras finales. Perfecto, entonces ahora nuestro equipo detrás de las cámaras nos está sacando una foto, podemos sonreír para que salgamos bonitos después en este recuerdo de nuestros 7 años. Imagino que ya han sacado varias, y entonces le damos el paso a Tere. Bueno, yo agradecer sobre todo a Hernán el estar hoy día con nosotros. Interesantísimo el estudio, nosotros lo habíamos estado siguiendo, y de hecho cuando los rectores Sánchez y Vivaldi ya lo dieron a conocer como de primera fuente, y generosamente lo entregaron a los constituyentes como parte del debut, ¿cierto?, inicial de este proceso, lo único que queríamos era poder contar contigo, así que gracias por haber accedido hasta con nosotros. Agradecerle sobremanera al equipo que me ha tocado liderar por estos 4 años, en estos 7 años de aniversario en que muchos han sido partícipes desde el inicio y otros que hemos estado trabajando en este último tiempo. Agradecerle de verdad a mi equipo, porque lo que somos hoy ha sido gracias al trabajo de esa complementariedad que tú hablabas al inicio, ¿no? De ese disenso, diversidad, disenso y complementariedad, que hace que al final del día podemos integrar visiones que generen valor. Agradecerle sobremanera a nuestros directores, que también había algunos que estaban acá hoy día que siempre nos han apoyado en este espacio de co-construcción, porque como tú decías, Hernán, a los que estamos hoy día trabajando en temas de sostenibilidad y de acercamiento con los grupos de interés, sobre todo enfocados a comunidades o a los proveedores locales o a todo lo que tiene que ver con el mundo, ¿cierto?, de los territorios, es un trabajo en desarrollo. Acá no hay una Biblia, hay buenas prácticas, hay países que nos llevan a la delantera, hay mucho aprendizaje, pero la Biblia no está porque tenemos que ser capaces de encontrar las distinciones. ¿Y qué es lo que hace específico? Y cuando tú decías, y es algo que a mí me está resonando y te lo agradezco porque me iluminaste con este término, cuando tú decías que de cierta manera hoy día lo que estaba ya no era el acceso a la educación o a la salud o a la infraestructura como hace 20 años atrás, después transitamos hacia la calidad de la educación, de la infraestructura. Hoy día estamos hablando de proyectos de vida. De cierta forma, lo que estaba puesto en la prestación de un servicio, hoy día se giró hacia la persona. Y es eso lo que está movilizando. Y son esos proyectos de vida, es el valor de cómo yo avanzo junto con mi familia y en mis expectativas individuales, lo que hoy día está generando esta crisis que estamos superando, que vamos en camino a ser superada. Entonces, poder entender que cuando hablamos de la comunidad no es algo que metemos dentro de un saco, sino que hay tantas visiones que buscan cierta representación en estas organizaciones formales, como tú decías, o en estos grupos que nos iluminas a estos grupos no organizados que hay que también darle voz. Y en ese contexto te agradezco un montón este espacio, a cada uno de nuestros clientes ya socios, partners, con los que tratamos de todos los días avanzar, también el estar presente hoy día. Vamos a resumir esta presentación. Hernán ahí nos va a entregar lo que es público y que podemos presentar para divulgarlo. Así es que muchas gracias por estar hoy día con nosotros
y que vengan muchos años más también. Chao, chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias también. a todos. Que estén muy bien. Chao, que Chao. estén muy bien. Que tengan un buen día. Chao, Chao. gracias. Gracias por acompañarnos. Chao, gracias.